Doctor, quería saber tu opinión, perdón por el tuteo, quería saber tu opinión sobre el tema del salario mínimo, si realmente no tiene que subir, si debería subir, porque hoy decía el ministro de Hacienda que no va a subir por los famosos indicadores de inflación del BCP. ¿Cuál es tu opinión, doctor? ¿Sería sano, Y, conviene? y creo que habría que analizar la cuestión por lo menos desde dos ópticas, ¿verdad? Sí. La primera, que es la más importante, es la óptica legal. Vivimos en Estado de Derecho, o por lo menos pretendemos hacerlo, y si es así hay que cumplir la ley que está vigente. Y según esa ley, el aumento del salario mínimo solo es posible legalmente cuando a partir del último aumento concedido, la sumatoria de los índices de precios al consumidor del Banco Central llegan y sobrepasan el 10%. Ujú. Mientras eso no ocurra y no hay base legal para el aumento del salario mínimo. Esa es la cuestión legal. Después está la cuestión económica y social. Hay muchísima gente que no tiene trabajo. Hay muchísima gente que tiene trabajo estable, pero que percibe menos que el salario mínimo. En realidad yo creo que las políticas públicas y privadas deberían poner énfasis en la creación de puestos de trabajo, también para mano de obra no calificada, porque es allí donde se anida la pobreza extrema, y ver la forma de mejorar los controles para que los que tienen la suerte de tener un trabajo estable perciben en su trabajo el salario mínimo legal. Pretender aumentar solamente el salario mínimo legal olvidándose de todos aquellos que no perciben el salario mínimo legal o que no tienen trabajo, y es una cuestión altamente injusta desde el punto de vista económico y social. El salario, perdón, al comienzo nomás de la charla, el salario también puede ser incrementado, aunque no sea la variable de la inflación por el paso del tiempo, tengo entendido, doctor. Bueno, el artículo que está vigente es el que hace relación al aumento del salario mínimo legal para actividades no especificadas de la capital de la República, dice. Ajá. Cuando la sumatoria del índice de precios al consumidor del Banco Central desde el último aumento concedido llega o supera al 10%. Ya. Al 10%. Doctor, Eso es lo que rige sí, legalmente, ¿verdad? claro, entiendo. Ahora, uno puede estar en desacuerdo con eso, y estamos hablando solo del salario mínimo legal, que es el obligatorio. Ujú. Por supuesto, cualquier empresario, sea pequeño o grande, puede otorgar aumentos por productividad, independientemente de las disposiciones del aumento del salario mínimo legal. Ahora, el salario mínimo, si uno piensa en una familia, realmente es utópico pensar que alguien pueda vivir con el salario mínimo hoy en día. Esa es la realidad, digamos. Bueno, pero peor están los que no perciben el salario mínimo y los que no tienen ningún salario porque están desempleados. Ujú, Eso es más injusto todavía. ujú. Y el Y tema ahí está la mayoría de la población. Los que perciben el salario mínimo legal o más representa solamente una tercera parte de la población económicamente activa. La inmensa mayoría no percibe el salario mínimo legal o no tiene trabajo. solamente un tercio de la población accede al salario mínimo o superior al mínimo y el resto, o los dos tercios restantes, no accede al salario mínimo. Ese es el dato. No llegan al salario mínimo legal o no tienen ningún trabajo, es decir, tienen ingresos monetarios cero. ¿Tiene que ver con la falta de empleo o tiene que ver con el empleo, digamos, en negro, ilegal? ¿Por dónde pasa? Y tanto con el empleo legal como con el empleo clandestino. La inmensa mayoría de nuestros trabajadores no llegan a percibir el salario mínimo legal. Y yo creo que la mayoría merece permanecer importante. Es creíble una inflación tomada por el organismo que tiene como una de sus misiones controlar la inflación en un dígito, doctor. Perdón, creo que no le escuché bien Pregunto, una parte de la frase. si, no, si es creíble el dato de inflación del BCP, siendo que es el organismo que tiene como una de sus misiones controlar, digamos, la inflación. Y yo creo que el BCP está realizando un buen trabajo controlando la inflación oficial. Pero aparte de eso, probablemente haya otros cálculos de inflación, pero que no son conocidos o nunca se los ha calculado, ¿verdad? Si no hay otra fuente de datos que mida la inflación, no tenemos otra alternativa que regirnos por el índice de precios al consumidor del Banco Central.
Claro, se habla que los supermercados tienen informes reales, pero esos son como esas cuestiones casi mitológicas que uno nunca sabe si existen o no, ¿verdad? Claro. Aparte de eso, no nos olvidemos que los supermercados están orientados a los estratos poblacionales con poder adquisitivo medio o alto. Ujú. Es decir, es natural que ellos tengan otro medidor de inflación que el que debe ser válido para todo el país. Ujú. Dicho sea paso, el índice de precios al consumidor del Banco Central tampoco es válido para todo el país. Toma solamente ciertas áreas del país, pero no hay otro que se lo pueda utilizar en forma alternativa. Doctor, ¿y no hay ninguna de estas organizaciones de economistas, asociaciones de economistas que haga este trabajo? ¿Se debería pensar en alguna institución paralela o la dirección de encuestas? No sé. ¿Se debería sacarle esto al BCP, crees, doctor, pese al trabajo que estás destacando que hacen bien? Yo creo que el BCP debe seguir haciendo ese trabajo y lo debe mejorar aún más. Pero aparte de eso, los gremios empresariales deberían, a través de una institución seria, llegar a un cálculo propio de la inflación, de tal forma que tengamos 2 o 3 indicadores de inflación, no solamente uno como es actualmente. Ujú. Claro, tener por lo menos con qué cotejar, digamos, ¿verdad? Así es. Doctor, entonces, para vos en este momento más urgente que la suba del salario es buscar trabajo y lograr equiparar los salarios a por lo menos al nivel del mínimo. Efectivamente, prioridad uno para mí es creación de puestos de trabajo para mano de obra también no calificada, para combatir así la pobreza extrema. Y a continuación, por supuesto, mejorar los controles de tal forma que las unidades empresariales públicas y privadas paguen todas el salario mínimo legal. No como ahora que 2/3 partes no pagan el salario mínimo legal. Claro, sí, recuerdo incluso que en alguna charla habías dicho y habías hablado de incluso gente que abra caminos con machetes y no tienen la capacidad para tener empleo vial, pero buscarle trabajo, buscarle ocupación para que la cosa se mueva un poco económicamente, ¿verdad? Efectivamente, sin una política de creación de puestos de trabajo para la mano de obra desempleada, analfabeta o semianalfabeta o sin educación, sin adiestramiento, no será posible combatir con éxito la pobreza. Todo va a ser bla bla. ¿Y qué hacemos con esa cantidad de gente, en ese un tercio que gana el mínimo por encima del mínimo? ¿Qué hacemos con esa gente que no le está alcanzando ya para mantener un nivel de vida, doctor? Y si no hay trabajo ni siquiera para la gente que está en pobreza extrema, y tampoco podemos hacer nada para que en las empresas en donde no se paga el salario mínimo se lo llegue a pagar, y ocuparse mucho del tercer estrato minoritario es como ocuparse otra vez de los privilegiados, ¿no? Está bien esta preocupación, parece a veces excesiva por el tema inflacionario o el tema de inflación, doctor. ¿Es la clave controlar la inflación realmente? Bueno, yo no sé lo que opina ABC, pero le puedo decir lo que opina la academia y la experiencia acumulada en políticas públicas. Ujú. La inflación debe ser combatida, eso no cabe ninguna duda, pero también debe ser combatida la pobreza extrema. Ujú. Ya. ¿Llegaste a leer lo que publicaron sobre el tema del Producto Interno Bruto, doctor? Sí, estuve leyendo las estadísticas oficiales, las últimas que tenemos, Ujú. sobre los primeros 10 años del año, y ya sabemos que es un crecimiento alto, pero desigual, porque no da igualdad de oportunidades a todos los estratos empresariales. Son solamente unos pocos estratos empresariales los que están siendo beneficiados con ese alto crecimiento, y en gran medida son los que están orientados al mercado externo, así como algunos productos o subproductos del mercado interno que se reducen a la minoría del aparato de producción, como la telefonía móvil, el supermercadismo, las cooperativas y otros sectores así, están teniendo mucho éxito. Esto no cabe ninguna duda. Pero las microempresas y las pequeñas empresas, que son el sector multitudinario del país, siguen teniendo problemas de acceso a asistencia técnica y a créditos. Y aparte de eso, la demanda local se ha contraído muchísimo por 2 razones poderosas. Una de ellas es que el sector público se demora con el pago a sus contratistas y proveedores, y la otra es el contrabando masivo de productos provenientes de la Argentina. Y a eso se agrega la desvergonzada y descarada corrupción en las más altas autoridades nacionales.